a ver los primeros 12 versículos, versículo 3, del 1 hasta el 12. Libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Vamos a leer la escritura primeramente y después le voy a hacer la introducción. Que no es más importante que la palabra de Dios, pero es muy necesaria. La introducción que les voy a hacer es bien necesaria. Dice así la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista, presten atención, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentid, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, pero hasta ahí, porque la historia que continúa, los versículos del 13 al 17, es acerca de Jesús, y hoy vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que prepares los corazones de aquellos que escuchan, Señor, y que a mí me esconda detrás de tu cruz con mis defectos. Úsame para la gloria solamente de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Después hablamos, si esta introducción la ponemos en internet o no, que mi hermano. Amén. Grábala, pero vamos a ver. Y no es que haya miedo ni nada, pero es algo que tenemos que... pero no quiero tampoco que tomen esta introducción como algo que... yo no sé por qué hay tan poca gente. A lo mejor ese es el propósito de Dios, porque era poca gente. Y que lo vieran en el internet o lo vieran ahí. Pero bueno, cualquiera que sea la voluntad de Dios, tenemos que decir lo que vamos a hacer. Cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo hicimos en una iglesia bautista, hispana bautista del sur, de la ciudad de Jackson. Bautista del sur quiere decir bautista, pero que además es parte de una denominación que se conoce como los bautistas del sur. Los bautistas del sur, ellos tienen ese nombre por una razón. Ellos tienen una historia, tienen un legado, tienen una razón por la que se denominan de esa manera, que nosotros no vamos a tratar aquí. ¿Okay? Pero solo quería decirle eso porque en el decurso de mi vida como cristiano, y puede ser que le haya pasado a usted, todo comenzó muy bien cuando yo conocí a Cristo, empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a crecer en las cosas del Señor, hasta el día en que sentí que Dios me estaba llamando al ministerio y me fui a estudiar. Cuando me fui a estudiar, hubo gente que me dijeron: no, para ser pastor hispano no hay que estudiar. Y no se trata de eso. Se trata de que la Biblia nos enseña que no podemos ser neófitos y que tenemos que entender bien lo que creemos y decirlo correctamente. Cuando llegué al seminario, en el mismo seminario bautista del sur donde comencé en mi preparación, ahí me enteré a través de los libros de dónde venían los bautistas del sur, cómo los bautistas se habían separado, de dónde había venido el nombre de bautista, cuál era la herencia que tenían los bautistas. Pero entre otras cosas me enteré que había más de 36 tipos de bautistas, y cada uno con diferencias doctrinales.
Después seguí estudiando y seguí creciendo y me enteré que precisamente la iglesia donde estaba no era una iglesia que tenía todas las cosas de la doctrina bíblica en su lugar. Me enteré de muchas cosas que creen algunos bautistas y otras que creen otros bautistas. Continué estudiando y creciendo, y llegó un momento en que coincidió en mi crecimiento con una fiebre que se dio en este país de muchas iglesias abandonar el nombre de bautista y lo quitaron de afuera. Iglesia comunitaria, iglesia cristiana, iglesia no sé qué, y quitaron el nombre de bautista. Después me tocó partir a la iglesia que me había llamado como pastor, la primera iglesia que me llama como pastor, una iglesia bautista. Cuando llegué allí, lo que yo había aprendido, que quería ser bautista basado en la herencia y en lo que la mayoría está de acuerdo de donde viene el nombre de bautista, vi que estaba en una iglesia, sí, una iglesia, que no tenía nada de bautista, nada de bautista, el nombre afuera. Iglesia bautista, y lo digo aquí, lo digo para que lo vayan a entender, Iglesia Bautista de White Street. La calle estaba en la calle White Street, en la ciudad de calle White, está allí todavía. Pero adentro no había nada que tuviera que ver con los bautistas. Había normas de la Convención Bautista, había directivas de la Convención Bautista, pero ni la música, ni la prédica, ni la disciplina, nada era bautista. Pero ahí me había mandado Dios. Ahí empecé yo a tratar de enseñar la doctrina bautista, o lo que yo creía que era la doctrina bautista. Seguí creciendo en el Evangelio y seguí dándome cuenta de que detrás del abandono al nombre bautista, lo que había era una gran confusión venida por los hombres. Los hombres buscan los nombres muchas veces porque siguen un grupo de ideas, y me di cuenta que no había ninguna diferencia en cuanto a los que habían decidido llamarse bautistas con los que habían decidido llamarse protestantes. Venía de una herencia, venía de un origen, de alguna situación, de algún evento. Y a pesar de eso, yo insistía en que lo correcto era ser bautista. E insisto en que lo correcto es llamarse bautista. Pero también comprendí que el abandono al nombre venía de una tremenda confusión. Hay bautistas del séptimo día, hay bautistas carismáticos, hay bautistas de todo tipo, hay bautistas de todo sabor. Es una verdadera heladería como se habla de bautistas. Entonces muchas personas venían con buenas intenciones buscando una iglesia bautista y decían: esto no es bautista. Otras personas llegaban y decían: no queremos ser bautistas porque la doctrina bautista aleja a la gente. Donde encontraban una iglesia realmente bautista, cuando la iglesia de verdad defendía los principios por lo que se llamaba bautista, entonces se asustaban y los pastores decían: entonces vamos a quitar el nombre. Un desorden increíble que yo, como siervo de Dios, como pastor, tuve que tomar una determinación. Pues lo primero que vamos a hacer es ser bautistas, como dice la Biblia, independientes. ¿Ok? Bautistas independientes, como habla la Biblia. La iglesia es autónoma, la iglesia es local, la iglesia es también universal, pero la iglesia no tiene necesidad de asociaciones ni de convenciones, porque no es bíblico. Las iglesias comparten, las iglesias se afinan, tienen afinidad, tienen sus reuniones, comparten la gran comisión, se ayudan unas a otras, pero sin autoridad eclesiástica que mande sobre la iglesia. En la iglesia manda Cristo. Okay. Las decisiones se toman entre el pastor y la congregación, basado en lo que dice la Biblia. Pero yo insisto y continuar insistiendo en que la doctrina que los bautistas originalmente tomaron es la correcta. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? Que surgieron todas estas ramas y todas estas cosas. Y yo mismo me tuve que sentar, orar y tomar una decisión. Si me sigo llamando bautista, me voy a llamar bautista también fundamental. Y si soy fundamental es porque sigo los fundamentos de la iglesia, del origen. Y los fundamentos no están precisamente en un grupo de hombres que quisieron retomar el bautismo por invención.
ni en aquellos anabautistas que después de la persecución quisieron quedarse con la doctrina. Los orígenes, la agenda, la doctrina está en la palabra de Dios. ¿Ok? Por cierto, hay muchas personas que no comparten o ven como una idea absurda el que nosotros nos llamemos bautistas por Juan el Bautista. ¿Y por qué Dios, si esto es palabra de Dios, a un hombre le llama bautista? Simplemente por el bautismo por inmersión, que es algo muy importante de la doctrina bautista. El bautismo es sumamente importante. Pero ¿por qué Dios llama a un hombre? Dicen que los nombres, unos dicen que no debemos llamarnos bautistas por Juan el Bautista, porque entonces estamos haciendo de Juan Bautista un caudillo. No. Para nosotros Juan el Bautista es, como dijo Jesucristo, el más grande profeta nacido de mujer. Más grande que Ezequiel, más grande que Isaías, más grande que todo Daniel, todos los profetas, el más grande profeta nacido de mujer. Y Dios le puso el nombre de Juan. Dice que se lo pusieron los hombres, pero no nos dice por qué. ¿Verdad? Bueno, no veo a nadie en la escritura que diga Juan el protestante, o Juan el carismático, o Juan el adventista, o Juan el pentecostal. No lo veo por ninguna parte. Ahora, si ese nombre, la gente también dice que no debemos seguir a Juan el Bautista, decir que somos bautistas por Juan el Bautista, pero es que Juan el Bautista lo más grande que hizo fue decir que no lo siguieran a él. Pero sin embargo nos enseñó la verdadera razón por la que iba a existir la iglesia. Y nos enseñó la agenda, los principios por los que tiene que vivir en toda una iglesia que sea de Cristo. Él fue quien nos enseñó, Dios lo usó a él. Y aun cuando Cristo no había comenzado su ministerio, ya Juan el Bautista está haciendo lo que tiene que hacer la iglesia de Cristo. Hermano, Juan el Bautista fue llamado a la tarea más grande que se puede llamar un hombre nacido de mujer. Preparar el camino para la venida de Cristo. Wow, Dios vendría a la tierra por primera vez. En esa venida, Cristo instauró, fundó su iglesia, ¿verdad? Y dijo, volveré otra vez. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pues preparar el camino para la venida de Cristo. No va a ser de la misma manera, pero Juan el Bautista nos enseña cómo tiene que ser esa preparación. Y yo no veo otra razón para llamarme bautista. Pueden haber muchos elementos y eventos históricos y una rica herencia, pero no hay una herencia más rica que la herencia que nos da la palabra de Dios. Y no es por quitarle el nombre a Juan y ponerlo nosotros, es por lo que Juan nos enseña que tenemos que hacer como iglesia. Juan lo hizo solo, pero nos enseña Dios a través de Juan qué tenemos que hacer nosotros. Y eso me llena de orgullo al decir, lo estamos haciendo y me llamo con él bautista. Si alguien escuche, ningún maestro en el seminario me pudo decir, pues ¿sabes lo que te dice? No, no tienes que ser bautista. No, eso no. El problema es ser cristiano. Y los mismos bautistas abandonan el nombre. Bueno, pues si fue algo tan arraigado, ¿por qué hay que abandonarlo? Es porque no van a las raíces. Aunque a la gente no le gusta la idea de llamarse Juan el Bautista por Juan el Bautista, no van a lo que predicó Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo a la tierra. Yo y la iglesia que Cristo creó nos dedicamos a preparar el camino para la segunda venida. ¿Quién nos enseñó cómo nos llegó, qué tenemos que hacer? A través de Juan. ¿Cómo le dice la escritura a Juan? Juan el Bautista. ¿Qué de malo hay? ¿Qué problema hay con llamarnos bautistas? Después del desorden que hemos visto, después del relajo con los nombres, después de los ciento y tantos grupos de asociaciones, congregaciones, bautistas y todos diferentes. Todos diferentes. Y se sigue llamando otro. La gente llega a bautista, tiene que preguntar de qué sabor.
la palabra de Dios. Lo que hago es ir a los orígenes. Y sin convertir a Juan en un caudillo, mi caudillo se llama Jesucristo. Juan me enseñó, Dios a través de Juan, y Jesucristo dijo, wow, el más grande profeta nacido de mujer, porque hizo exactamente, ¿por qué vienen los tiempos de la iglesia? Este profeta viene cuando Dios había estado callado por 400 años. Dios no había hablado, no había habido profeta ninguno en la tierra. No había habido profeta en la tierra. Y Juan el Bautista empieza a predicar para preparar el camino. Dice la Escritura, este es aquel de quien habló el profeta Isaías, hablando de Juan, diciendo, voz del que clama en el desierto, como está en ese barco, es un desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Había sido anunciado de que había que preparar el camino y alguien tenía que venir a los cuando se crea la iglesia. Pues esa es la función de la iglesia, porque Cristo viene otra vez. La gente no habla esto ni cree en esto. Pero yo dije, se acabó el problema con los nombres. Bautista fundamental, independiente. Aquí y donde quiera que esté. ¿Y dónde están esos fundamentos? En la doctrina. ¿Cuál fue el profeta que abrió la era de la iglesia y enseñó esa doctrina? Hay un aspecto atrás del otro para decir, esto es lo que vamos a hacer desde ahora hasta que Cristo venga. Juan el Bautista. No tengan miedo, yo no tengo miedo. Porque imagínense ustedes qué explicación hay que darle a la gente cuando la gente te dice, ¿por qué eres bautista? Hay que hablarle del Spurgeon, hay que hablarle del Moody, hay que hablarle del otro, hay que hablarle de, no somos igual que aquel, no somos igual que el otro. Y vamos a la Biblia es la fuente para mí de todo. Pues en la Biblia hay un hombre que se llama Juan el Bautista. ¿Ok? Vamos a ver qué hizo Juan el Bautista para prepararse. ¿Puede ser cristiano sin ser bautista? Eso es lo que te dicen todos los que no saben cómo explicarlo. O no, se puede ser cristiano sin ser bautista. Es verdad, es verdad. Muchos lo dicen y es la verdad. Pero no se puede ser cristiano sin hacer lo que hizo Juan el Bautista. No se puede vivir en esta tierra diciendo que sea de Dios, que sea hijo de Dios, sin preparar el camino para la venida de Cristo. Sentado, o cuando quieren, o cuando tienen tiempo. Y no. En la iglesia, y el líder de la iglesia, el hombre que Dios quiere. Fíjense ustedes, ¿cómo? Al final, en la revelación que tiene Juan, las cartas que Cristo manda a las iglesias, las manda al ángel de la iglesia. ¿Qué quiere decir mensajero? Porque yo soy un angelito. El ángel de la iglesia es el mensajero que se para delante de la iglesia a decir lo que está escrito. ¿Ok? Pero qué importante es que el hombre de Dios y la iglesia hagan lo correcto. Preparar el camino para la venida de Cristo. Yo no estoy preparando nada, yo no estoy trabajando aquí para un retiro, yo no estoy trabajando aquí para comprar nada, todo lo que hago es para la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, se acabará todo como lo conocemos. Se acabaron los problemas, se acabaron las necesidades, los hijos de él estaremos con él en la venida como está bien descrita en su palabra, primero con su iglesia y después de la gran tribulación a reinar en todas las fases. Pero cuando venga Cristo, la iglesia va a tener que rendir cuenta si preparó ese camino o no. De hecho, posiblemente no haya venido porque no estamos haciendo una buena preparación del camino. ¿Ok? No es que el Señor esté, como dice la Escritura, tardo. Es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo proceden al arrepentimiento si no hay nadie como Juan el Bautista que haga lo que él hizo? O si son muy pocos. ¿Qué hizo Juan el Bautista para preparar el camino del Señor? Esta iglesia no está aquí ni para ofrecer música, ni para, yo no sé si el pastor Reyes me lo permite así, pero no está aquí para preparar el camino del Señor. Estoy seguro que le estaba de acuerdo conmigo. Preparar no es para entretenernos por unos años, no es para preparar la venida de Cristo. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y nosotros no estamos esperando a Cristo. Pues en realidad a veces vivimos como que Cristo nunca iba a volver. Nunca irá a volver. ¿Ok? Esa es la realidad.
estamos muy afanados, estamos muy complicados con nuestros propios problemas. Y yo no sé cuándo Cristo se va a volver, y tampoco sé cuándo usted se va a morir. Pero va a pasar, las dos cosas van a pasar. Las dos. Y hay que estar listos, porque las dos cosas van a pasar. Nosotros vamos a morir y Cristo va a volver por la iglesia. Hermano, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿Cómo es que se prepara el camino para la venida de Cristo? Dice la Escritura ahí en los versículos de 1 a 3. En aquellos días vino Juan el Bautista. Juan el Bautista. No se nos dice que alguien le haya puesto este nombre, pero la Biblia lo acepta. Y yo no creo que Dios haya aceptado un nombre despótico para alguien que haya sido el más grande profeta que ha sido Juan el Bautista. Algunos de ustedes habían oído alguna vez la explicación de por qué son bautistas, que no pueden dar explicación, porque entonces hay que ir a estudiar la herencia bautista. Pero cuando te metes en la iglesia y dices, pero esta gente no sigue la herencia bautista. Oh, son bautistas, pero creen en la masonería. Se puede ser masón. Son bautistas, pero se puede hablar en lengua. Entonces caemos en una confusión que no me queda de otra. Son bautistas, pero no están preparando el camino para la venida del Señor. Se están entreteniendo con la música. Esa es la realidad. Entonces la gente se confunde. Eso no me queda de otra que ir a las Escrituras y buscar una explicación. Y cuando le busco una explicación, veo a Juan el Bautista. Lo primero que sucedió antes de que Cristo comenzara su ministerio fue que había que preparar el camino. Bueno, antes de que Cristo venga hay que preparar el camino. Esa es la función de la iglesia. ¿Cómo lo hizo Juan? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¡Predicando! Lo primero que tiene que haber en una iglesia es predicación. Si no hay predicación en el mundo, no hay preparación para la venida de Jesucristo. Hoy en día las iglesias tienen motivadores, oradores, contadores de historia, pero no hay prédica. Predicando. Bueno, predicando en el desierto. Bueno, no importa que no haya nadie, hay que seguir predicando aunque parezca un desierto. Alguien va a oír. No, pero la gente no quiere predicar en el desierto. La gente quiere predicar en una iglesia de 3,000. Se trae plata. Hay que predicar en el desierto. Que se corra la voz. Y alguien va a oír. Difícil la tarea de Pablo, la tarea de Juan, ¿verdad? Pero Juan el Bautista predicó en el desierto. En el desierto de Judea, claro, en el desierto no había gente. ¿Ok? No es que ahí no había nada. Y diciendo, miren, en primer lugar, Juan el Bautista predicaba ¿qué? Prosperidad, salud, que no nos vamos a morir, que todo es bonito, besitos unos con los otros. Dice la Escritura, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En primer lugar, Juan el Bautista, dice el versículo 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Juan el Bautista preparó la senda para la venida de Cristo, dedicando arrepentimiento. ¿Verdad? Nosotros tenemos que preparar la senda para la venida de Cristo, predicando arrepentimiento. No prosperidad, no es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es mentira. Usted puede salvarse hoy y mañana morirse. Pero hay predicadores que te dicen, venga Cristo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Había un pastor que decía, venga Cristo, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y la gente empezó a venir arrepentido al frente. Pasa al frente, vamos a orar. Si usted no tiene a Cristo, venga. Cristo le promete felicidad, le promete paz, le promete cosas que es verdad, pero a la manera bíblica. Y entonces dice, mientras los diáconos van hablando con los hermanos que han venido al frente, déjenme recordarles que estén orando por la hermana García, que le diagnosticaron un cáncer de seno. Estén orando por la familia Pérez, que se está divorciando. Estén orando por el hijo de la hermana Josefa, que se cayó y tuvo un accidente. Y los que estaban ahí que habían venido a Cristo luego, pero ¿cómo es esto? Si los cristianos tienen tantos problemas, ¿qué hago yo aquí? ¿Y quién le dijo? Porque es que no predican
predican arrepentimiento. Predican bienestar, prosperidad, cosas buenas. Los cristianos van a tener problemas. El problema de nosotros es preparar el camino para la venida de Cristo, para cuando Él venga, irnos con Él. Hay que preparar el camino. Usted sale a viajar por el país o a otro pueblo, usted prepara el camino. Va al internet, busca, pone la dirección, o si no por el GPS, por eso ahora. Antiguamente había que coger un mapa, buscar en el mapa por dónde es, cómo está el tiempo. Preparar el camino. Su viaje es preparando el camino. Hermano, el problema no es usted. Usted está viajando, pero el problema y lo más importante es el que va a venir. Cuando el camino esté listo. Y Él lo que quiere es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso hay que predicar arrepentimiento. Pero usted oye, hay predicadores en la televisión, que usted se sienta ahí y no hablan de arrepentimiento. Y en la iglesia también no hay arrepentimiento. Ahora déjenme aclarar una cosa, que la aclaramos el miércoles con lujo de detalle, pero hoy la vamos a decir de una manera somera. Arrepentirse no es sentirse mal por los pecados. Arrepentimiento es cambiar nuestra mente con relación a Cristo. Es decir, lo que he hecho, lo he hecho en contra de Dios, y Cristo vino a morir por eso que hice, para darme la salvación. Es un cambio de mente donde ponemos nuestra fe en Cristo, para que Él sea el que nos perdone y nos libre de la pobreza. Arrepentimiento no es sentirse mal porque trabajan preso. Arrepentimiento no es sentirse mal porque ay, qué feo, mira esta gente que buenas son en esta iglesia, ellos no hacen esas cosas, yo tengo que dejar de hacerlas. No. Arrepentimiento no es que voy a hacer lo que dice la Biblia. El arrepentimiento no es coger una lista de cosas y empezar a hacerlas, eso son obras. Arrepentimiento es fe en Cristo, el único Salvador. Salvación por arrepentimiento, en la porción, eso es lo que predicaba Juan. En la porción que acabamos de leer en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Y todos eran religiosos con una moral judaica que hay que decirle a usted. Pero eran religiosos, ni más ni menos. Eran imperfectos, eran pecadores. Ya Cristo vino y tenían que arrepentirse. Y después le dijo, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3:19 dice, Pablo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermano, la iglesia tiene que preparar el camino del Señor como Juan el Bautista. Una iglesia bautista prepara el camino predicando arrepentimiento. Hay iglesias bautistas que no hablan de arrepentimiento ya. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Número 2, Juan el Bautista nos habla de que los líderes que tiene que tener la iglesia tienen que tener carácter. Juan el Bautista no lo dice, pero lo dice la Biblia. Dice el Señor Jesucristo que fue el profeta más grande del mundo, pero dice el versículo 4, y Juan mismo, o sea, el líder, el que predica, no es que predica cualquiera, el que predica, dice, y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de los lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Cuando yo leí le dije, yo voy a ser pastor, igual que Juan el Bautista, yo voy a ser bautista porque a mí me encanta la langosta. No, esa no es la langosta que nosotros conocemos. Este es el animalito, vamos a decir la otra palabra, el animalito que se come las plantas por ahí, que es como un grillo, es un insecto. Este es langosta, parece que es saludable, pero a mí no me van a ver comiendo eso, ¿ok? Ahora, no se trata de lo que comí y como vestía, que hizo que mucha gente lo comparara con Elías. Elías fue tremendo profeta. Elías fue un hombre de un carácter intachable. Elías fue un hombre que Dios lo usó increíblemente. En el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías para decir que están con Dios. Y comparan a Juan por la manera que se vestía, por la manera que si había venido Elías, que si era Elías. El Señor Jesucristo llegó a decir, sí, vino Elías y no lo reconocieron, porque se parecía mucho. Pero no se trata de la ropa y la comida, se trata del carácter del líder de Dios. Se trata de la vida de ese hombre. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Elías? Juan el Bautista vivió muy poco, pero preparó el camino y nos enseñó que hay que preparar el camino. Pero Elías sí tuvo tiempo de profetizar, de hablar a los profetas de Baal, hacer que del cielo